Que Dios les bendiga, amados hermanos, es un gustazo saludarlos hoy lunes 20 de noviembre. Estamos en la serie Las Salvaciones del Señor. Este es el día 8 de esta serie sobre el profeta Jonás y se titula Tragado por un pez. Finalmente hoy vamos a leer esa famosa escena donde Jonás es tragado por un pez. Pero vamos a entender lo que esto significa y todo lo que está alrededor de esta historia porque hay muchísimas enseñanzas. Nos va a hablar Dios el día de hoy acerca de su gracia, pero también acerca de su ira. Nos va a hablar acerca del amor que Él tiene por sus hijos, pero también del amor que Él tiene por los que no son sus hijos. Y del amor que los hijos de Dios deberíamos tener por los que no son hijos de Dios, por los paganos. En aquella época se les llamaba gentiles. E incluso por nuestros enemigos. El libro del profeta Jonás es muy profundo y muy desafiante porque nos va a enseñar cosas que van en contra de lo que nuestra naturaleza pecadora quiere escuchar, de lo que van en contra de lo que nuestra naturaleza egoísta está acostumbrada a hacer. Naturalmente somos egoístas, pero el profeta Jonás recibió una palabra de Dios para ayudarnos a entender que no va por ahí, que el amor de Dios es para todos y el amor de los hijos de Dios también debería ser para todos. Vamos a la palabra de Dios en Jonás 1 del 13 al 17, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto por el amor, tu gracia, pero también por tu justicia, tu ira, Señor. Permítenos entenderla, permítenos entenderte y permítenos entender tu amor para nosotros, pero también tu amor para con otros, Señor, y permítenos tener amor para todos. En el santo nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes muchas cosas el día de hoy. Amén. Amén, amados hermanos, dice así la palabra de Dios. Pero antes, ¿se acuerdan en qué quedamos ayer? Jonás les dijo, sí, yo soy el culpable, ¿qué vamos a hacer para que se acabe esta tormenta? Aviéntenme al mar. Miren lo que sigue, versículo 13. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitar de la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. El Señor, por su parte, dispuso de un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¡Wow! ¡Qué historia, amados hermanos! Fíjense cómo en esta historia del profeta Jonás, el profeta de Dios, bueno, no es judío, es israelita, el que es parte del pueblo de Dios, es el que actúa mal, es el que actúa contrario a Dios, es el que le da la espalda a Dios, el que huye de Dios, y es el que no muestra amor para con otros. Y son los paganos, son los gentiles los que muestran fe en Dios, los que muestran amor para otros. ¡Qué interesante! Los marineros, en vez de aventar a Jonás por la borda, dicen, no, vamos a esforzarnos. Y se ponen a remar para regresar a tierra firme, con todas sus fuerzas, dice la palabra de Dios, pero no lo consiguen. Y es hasta entonces, después de que agotaron todos sus esfuerzos, todos sus intentos, que dicen, bueno, Señor, este hombre nos dice que lo aventemos y tú eres Dios, tú haces lo que quieres, no nos tomes en cuenta esta maldad, que no nos hagas culpables por hacer esto contra este hombre. Fíjense cómo los paganos, los marineros, no son del pueblo de Dios, no conocen a Jehová, pero temen a Dios y actúan bien. Primero actúan por amor, le quieren salvar la vida a Jonás, aunque saben que está huyendo de Dios. Y es hasta que no pueden, hasta que se dan cuenta que no hay de otra, que entonces sí, hacen lo que Jonás les había dicho, que lo aventaran por la borda. Pero no solo eso, sino que al ver que aventaron a Jonás por la borda, se aplacó la ira de Dios. La furia del mar se aplacó. Y recuerden que era una tempestad, una tormenta que había sido enviada por Dios. Y se aplacó la ira de Dios cuando aquel hombre tocó el agua, Jonás. Al ver esto, se apoderó un gran temor. Y por temor no entendamos miedo, sino al contrario, reverencia, fe incluso. De estos marineros, acuérdense, no eran del pueblo de Dios, eran paganos. Y le ofrecieron un sacrificio a Dios e hicieron promesas, se convirtieron. Es interesante que lo que Jonás no quería hacer, estaba huyendo para no predicarle a los gentiles acerca de Dios, terminó haciéndolo con su vida. Y aquellos gentiles marineros se convirtieron a Dios. Y cuando Jonás
tocó el agua, un gran pez se lo tragó. ¿De qué nos habla toda esta escena, mis queridos hermanos? Hay muchas enseñanzas en esta escena, muchas enseñanzas. Y ya habíamos dicho el día de ayer y hoy lo repetimos, vamos a ver a Jesús, vamos a ver a Cristo, vamos a ver el Evangelio de Jesús en el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás es una historia que pasó siglos antes de que existiera Jesús. Tardarían todavía 600 años para que Jesús nazca y predique su Evangelio. Sin embargo, aquí vemos anticipado el Evangelio de Cristo Jesús. Porque realmente toda la Biblia se trata de Jesús, toda la Biblia se trata de Cristo. De hecho, Jonás es lo que llamamos un tipo de Jesús. ¿Qué es eso de un tipo de Jesús? Un personaje cuya vida anticipa algunos elementos, características de la vida de Jesús. En este caso es muy claro, el sacrificio de sustitución que aplacó la ira del mar y la ira de Dios. Jonás él sí era culpable. Jonás merecía que lo aventaran al mar porque venía huyendo de Dios y cuando fue aventado al mar, salvaron la vida, se salvó la vida de aquellos marineros. Y fue aplacada la ira de Dios. ¿Sabes que eso es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros? La humanidad entera estaba sucumbiendo ante la tormenta del pecado. Pero vino uno que se sacrificó por todos los demás, como Jonás. La diferencia es que Jonás sí tenía la culpa. Jonás sí era pecador. El otro que se sacrificó por los pecados de toda la humanidad no tenía culpa de nada. Era perfecto, era libre, sin mancha. Y se sacrificó por todos nosotros y también aplacó la ira de Dios. Íbamos a perecer. Estábamos condenados a sufrir el infierno por la ira de Dios. Pero Jesucristo se sacrificó por nosotros y pudimos ser salvos, así como Jonás se sacrificó por los marineros. Una gran diferencia, Jonás sí era pecador. Otra gran diferencia, Jonás simplemente se sacrificó por aquellos puñado de marineros, Jesucristo por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje a muchos no les gusta porque hablamos de la ira de Dios. Y la ira de Dios a muchos les parece ofensivo, a muchos les parece que es incómodo, pero es real. Y sabes que muchos piensan en un Dios así enojado que quiere matar y no es eso, no estamos hablando de eso, la ira de Dios. La ira de Dios es algo que tendríamos que esperar si sabemos que Dios es amor. Porque mira, tú no puedes amar bien si no tienes ira contra ciertas cosas. La ira es el rechazo flagrante y deliberado de las cosas, escucha bien, que lastiman lo que amamos. Eso es la ira. Por ejemplo, piensa en un papá que ama a su hija. Un papá no puede amar a su hija perfectamente si no odia, si no tiene ira en contra de las cosas que lastiman a su hija. Vienen peligros, gente que quiere lastimar a su hija, y este padre muestra su ira en contra de esas cosas. Firmemente, incluso violentamente en contra de quienes y las cosas que quieren lastimar a su hija, porque la ama. Porque para amar bien, también tienes que odiar bien, rechazar bien, aborrecer bien aquello que lastima lo que amas. Eso es la ira de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama con todo su corazón. Pero no nos puede amar con todo su corazón, sino también odia, aborrece, rechaza aquello que nos hace daño. Y aquello que nos hace daño es el pecado. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es el aborrecimiento, el rechazo que Dios tiene contra el pecado, contra aquello que nos hace daño. El problema es que somos pecadores. El pecado mora en nosotros. Y no solo eso, sino que a veces amamos el pecado, abrazamos el pecado. Así es que la ira de Dios se muestra contra nuestro pecado. Y sí, la ira de Dios a veces se muestra no contra nosotros, sino contra nuestro pecado, pero como está en nosotros, parece que es contra nosotros. Por eso estábamos condenados, pero por eso Cristo Jesús murió en la cruz, para quitarnos ese pecado y poder ser salvos. Ese es el Evangelio. Y lo vemos aquí prefigurado, en Jonás. Si no pensáramos en la ira de Dios, no podríamos hablar del amor perfecto de Dios. Tampoco podríamos hablar de su santidad que rechaza el pecado, ni de su justicia. Así es que, hermanos, demos gracias a Dios por su gracia y por su ira. Porque mira, al final de cuentas, la última palabra de Dios no es la ira, sino la gracia y el amor. Dios muestra su ira para poder mostrar su gracia. Así es que déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1,
Entiende muy bien esto, mi hermano. Los paganos también son objeto de la gracia de Dios. Los inconversos también son objeto de la gracia de Dios. La gente que a veces miramos para abajo, tus enemigos, los que a veces consideramos más pecadores, esos son muy pecadores, ¿sabes qué? También son objeto de la gracia de Dios. Dios también quiere salvarlos. Esto es algo que Jonás no podía entender, por eso estaba huyendo de Dios, pero Dios se lo estaba mostrando paso a paso con esta historia. Aquellos marineros mostraron más fe que Jonás, porque también son objeto de la gracia de Dios. Número 2, la ira de Dios siempre va acompañada de gracia. Ya hablamos de la ira de Dios. Y espero que quede muy clara esta enseñanza, que la ira de Dios es su amor cuando encuentra oposición, su amor por nosotros, que incluye su rechazo al pecado. Pero su ira siempre está acompañada de gracia, porque el mar era la ira de Dios persiguiendo a Jonás para que Jonás fuera a cumplir su misión. Y aventaron a Jonás y la ira se aplacó, así como se aplacó la ira de Dios cuando Cristo murió en la cruz. Pero mira, Jonás no fue olvidado por Dios. Jonás no fue totalmente rechazado por Dios, porque ahí en el mar, él pensaba que se iba a morir. Los marineros pensaban que se iba a morir, pero Dios lo salvó. A través de un gran pez. Vamos a entender el día de mañana y los próximos días lo interesante que es eso del gran pez. Pero por lo pronto decimos esto, fue una muestra de la gracia de Dios, porque él fue el pez el que lo salvó. Y número 3, lo que Dios quiere hacer siempre lo termina haciendo. Mi hermano, Dios le dijo a Jonás, ve a predicar. Jonás se fue por el camino largo, huyendo de Dios, pero al final fue a predicar. Al final le predicó a los gentiles, a los marineros y también a los ninivitas. Dios siempre termina haciendo lo que quiere hacer, por eso es mejor no oponerse, no huir de Dios. Entrégate a Cristo hoy, mi amado hermano. Experimenta su amor maravilloso y también su ira en contra de nuestro pecado para que nos purifique y nos transforme. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos conocerte cada día más, Señor, por completo. Tu gracia, tu amor, pero también tu justicia, tu santidad, tu ira, Señor. Padre mío, permítenos amarte a ti con todo nuestro corazón para amar también a todos, incluyendo a nuestros enemigos. En el santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por ese amor que se muestra a todos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que Dios los bendiga. Pido bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría verlos el día de mañana.